Señor y Padre, te damos inmensas gracias porque nos das un sábado más en el cual podemos estar aquí, un grupo de tus hijos, para rendirte alabanza. Te agradecemos, Señor, por el estudio que hemos tenido de la escuela sabática y ahora en esos momentos que vamos a meditar más en tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu esté aquí para que Él, en principio, esté conmigo para decir las palabras correctas, edificantes, y para que cada uno podamos entender lo que tú quieres decirnos en este tu libro que es el Apocalipsis. Señor, que tu paz quede con nosotros y ayúdanos a abrir nuestro entendimiento para comprender. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues buenos días a todos los pocos presentes que estamos hoy. Sabemos cómo tenemos ausencias, ya que Víctor y Fanny han viajado a México para continuar con la labor del Señor allá, en esas tierras. Dios mediante, el próximo fin de semana, si Dios quiere, el próximo sábado estarán ya nuevamente con nosotros. Y bien, toca en esos momentos pues continuar con el tema que iniciamos la semana pasada, aprovechando que Víctor no está, pues no es por aprovechar porque Víctor no está, sino que ya dijimos que íbamos a comenzar este estudio del Apocalipsis, un libro para mí fascinante. Son libros de estos que lees y relees y nunca te hartas, y siempre aprendes, siempre sacas cosas nuevas. Y bien, la semana pasada pues empezamos por el capítulo 1, donde Jesús hace su presentación allá en aquella isla de Patmos, a Juan, que estaba allí preso, y le revela un documento inédito, un documento que él tiene que llevar a las 7 iglesias, mandar a las 7 iglesias, que a partir de hoy pues comenzaremos a indagar qué iglesias eran, qué mensajes eran los que el Señor tenía previsto dar a estas iglesias, pero que a la vez veremos cómo estas iglesias, a pesar de ser, por así decir, históricas, cada una de ellas tiene un mensaje que es para todos los tiempos. No solo es un mensaje para la iglesia de la cual se habla, no sé, por ejemplo, empezaremos por Éfeso, ¿no? Pero el mensaje de Éfeso no solo es para Éfeso y punto, sino que el mensaje de Éfeso también es para las iglesias que vendrían después. Es decir, para la iglesia de Dios, que en definitiva es para todos los tiempos, puesto que las 7 son una sola iglesia, pero en 7 diferentes periodos de la historia de la humanidad, desde los apóstoles hasta la venida de Cristo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso el mensaje que se da a esa primera, que era de los tiempos apostólicos, pues es un mensaje que nos sirve también a nosotros, porque es también para nosotros, para los que hemos llegado a los fines de los tiempos. En este caso nosotros estaríamos en la iglesia de Laodicea, que es la última, no hay más. Pero ya llegaremos en la próxima predicación a ella. De momento hoy vamos a estudiar el capítulo 2 de Apocalipsis, que nos habla de 4 de estas iglesias. Y luego en el capítulo 3 nos hablará de las otras 3 restantes que nos quedarán. Quisiera recordar la cita que leí del Espíritu de Profecía, escrita por Ellen White, en Joyas de los Testimonios, el tomo 3, en la página 279. Ella escribe: los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Y la remarco para que notemos la importancia del estudio del Apocalipsis. Ella dice que eso debe ocupar el primer lugar en la mente del creyente, del Hijo de Dios, por la importancia que tiene, puesto que el libro de Apocalipsis nos habla desde los periodos apostólicos hasta llegar al momento culminante de la venida de Cristo, incluso va más allá, como dijimos. Y bien, aquí como veis, en la pantalla tenemos un mapa de la zona, un mapa de Asia Menor, que en definitiva es lo que hoy sería Turquía. Y ahí encontramos 7 números, del 1 al 7, ¿verdad?, que son cada una de las iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas estaban bastante cerca y todas eran ciudades muy florecientes, ciudades populosas, en las cuales se organizó obra, se abrió iglesia. Y hoy vamos a comenzar, pues, por la primera de ellas, Éfeso, que es la que estaba más cerca. ¿Os fijáis que está a la izquierda Patmos? Es el lugar donde estuvo Juan, donde él recibió estas visiones, en Patmos. Y él envía ese mensaje a estas iglesias. La iglesia de Éfeso era, por así decir, la capital del Asia Menor. Es decir, era la ciudad más importante, más populosa, creciente. Era una ciudad grande. Se calcula que habría como 500.000 personas en ella. Era una ciudad que tenía un puerto con el cual se enriquecía mucho la ciudad con las mercaderías que se llevaban en él. Posteriormente ese puerto parece que se deterioró y eso fue lo que hizo que la ciudad entrara en declive. Pero veremos un poco de la historia de la ciudad. ¿Recordáis que Pablo habla de que él estuvo en Éfeso? Y dice que allí había una adoración especial a una diosa. ¿Recordáis qué diosa era? La diosa Diana, Diana de los Efesios. Allí hubo un tumulto, ¿verdad? Porque él predicó y la gente, oh, Diana de los Efesios es grande. Y hubo un tumulto por varias horas, ¿verdad? Acerca de eso. Pero, fijaros, a pesar de todas ellas, sin excepción, eran paganas, todas, porque en todas ellas dominaba el Imperio Romano. Primero había habido el Imperio griego y luego Roma, pues, ocupó ese lugar. Por eso las edificaciones, pues, están un poco entremezcladas entre greco-romano, por así decir. Luego veremos, bueno, tenéis en la imagen de fondo que está a mis espaldas, ahí tenéis las ruinas actuales aún de Éfeso. Una ciudad que yo comentaba la semana pasada, nuestro amigo Edward visitó cuando vinimos del viaje de Ararat, de visitar el Arca. Él se quedó allá para visitar esta ciudad, allí en Turquía. A pesar de ese paganismo, el Evangelio entró y el Evangelio fue aceptado. Muchos se convirtieron al Evangelio. Os diré más. La datación que se da a cada periodo de la Iglesia de Dios a través del tiempo, se dice que Éfeso, pues se podría datar desde el año 31, la época de la muerte de Cristo, cuando los apóstoles comienzan el ministerio, hasta más o menos el año 100, 96, 100, que es cuando Juan recibe esa visión. Entraría en estas fechas. No son cálculos precisos. No es como la profecía, pues de, por ejemplo, 2300 años, que es exacta, ¿no? Que nace en un año determinado y concluye en otro año determinado. No, esto son fechas que cada historiador pues da unas fechas más, menos, pero más o menos todos van por ahí. Es decir, que esta se centraría entre el año 31 al 100 aproximadamente. Si leemos los pasajes, vamos a leer capítulo 2 de Apocalipsis, lo concerniente a Éfeso. Dice en el versículo 1 hasta el 7, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Aquí tenemos el primer mensaje a la primera de las iglesias, Éfeso. Y claro, hay aquí pues diferentes connotaciones que tenemos que indagar de qué es de lo que se trata. En primer lugar, fijaros, Cristo, que se ha presentado en el capítulo 1 como teniendo 7 estrellas en la mano, ¿verdad? Andando entre medio de los 7 candeleros, que ya vimos como los candeleros que eran. ¿Os recordáis que eran los candeleros? 7 candeleros, eran las 7 iglesias, ¿verdad? Y Cristo andando en medio de ellas, es decir, vigilándolas, protegiéndolas, ¿verdad? Estando con ellas. Habla aquí de que Él conoce las obras de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque es Dios. Y Él sabe exactamente cómo son los corazones de las personas. Y Él sabe que estos fieles, pues al principio eran muy sinceros y andaban en ese primer amor. Y se movían por estar unidos, por ganar almas para Cristo. Lo hacían así. Pero dice de ellos en el versículo 2, dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, que parece ser que eran tan fieles, eran tan castos en la pureza de la espiritualidad, del evangelio, que no podían soportar la mentira, no podían soportar a los malos. Es decir, eso quiere decir que no soportaban el pecado, aborrecían el pecado. ¿Cristo qué es lo que aborrece de este mundo? El pecado, ¿verdad? No aborrece al pecador, aborrece el pecado. Pues ellos tenían ese carácter semejante al de Cristo y aborrecían el pecado. También aborrecían a los falsos apóstoles, puesto que se levantaron. Pablo mismo escribe que el misterio de iniquidad ya se ha levantado entre nosotros. Él lo escribe. Es decir, que ya en sus tiempos, pues ya había falsos apóstoles que se querían añadir con la iglesia de Dios. Rechazaban las herejías. No estaban de acuerdo. Y cuando alguien venía con una doctrina nueva, pagana, ellos lo denunciaban, le hacían frente, la rechazaban. Porque querían mantener la fe íntegra, tal como se le había enseñado el Señor. Ellos veían en esas personas a lobos rapaces, a anticristos, que querían destruir el rebaño. Y ya estaban prevenidos, porque Cristo les decía que esto ocurriría. Eran sensibles a las cosas espirituales y sabían discernir lo falso. ¿Nosotros sabemos discernir lo falso? Cuando hoy la mentira está tan bien disfrazada, a veces cuesta discernir lo falso. A veces uno pues tiene que indagarlo, tiene que pedir orientación divina, porque a veces cuesta. A veces una cosa parece buena y, caray, no se habla a veces de que salen profetas hoy en día, ¿no? Que salen profetas, que están dentro de la iglesia adventista, pero en cambio cuando indagas, te das cuenta que son falsos profetas, que no son profetas correctos. Pues ellos tenían ese don que el Señor les había dado. Sabían indagar y sabían ver dónde estaba la falsedad. Se introdujeron en esa época gnósticos. ¿Qué es el gnosticismo? Gnosticismo tiene algo que ver también con misticismo, ¿verdad? Con fábulas humanas, ¿verdad? Con tendencias, doctrinas humanas, filosofías humanas que se querían introducir en la iglesia, y ellos a eso querían hacer frente. Dice que por causa de estas cosas, de hacer frente a estas cosas, sufrieron persecución, nos habla aquí, y que lo hicieron con paciencia. Y esa persecución fue por parte de judíos y de gentiles fanáticos, que formaban parte de estos gnósticos, que eran gente no convertida, que quería hacer la doctrina a su manera. Quería hacer la doctrina a su manera y querían cambiar cosas, porque ellos creían que era mejor así.
Y como los cristianos no aceptaban, pues estas gentes se levantaron contra ellos y fueron perseguidos por ese motivo. Las controversias habían generado espíritu de división en la iglesia. Por eso no es de extrañar que el Señor les diga: tengo contra ti que has dejado, ¿el qué? Tu primer amor. Porque todo eso que estaba entrando hizo división en el cuerpo, que es la iglesia, hizo división. Y entre ellos parece ser que había dudas, no se aclaraban bien. ¿Y sabéis cuándo sobre todo pasó esto? Cuando comenzaron a morir los apóstoles, que eran testigos directos de Cristo. Habían estado con Él, habían oído de Él directamente. Pues cuando estos comenzaron a faltar, la iglesia comenzó a deteriorarse, a perder ese primer amor. ¿Nos fijamos qué significa esto? ¿Por qué dice que el modelo es Cristo? Y tenemos que fijarnos solo en Cristo. Porque cuando te fijas en un ser humano, ¿qué pasa? Que ese ser humano puede estar errado, puede estar equivocado, ¿verdad? Y si te fijas en él y ves entonces un error en él, ¿qué pasa con tu fe? Con esa esperanza que tienes en esa persona. Se va al traste. Se va al traste. Por eso el modelo tiene que ser Cristo. Claro, ellos miraban a los apóstoles, se fijaban en los apóstoles, y cuando los apóstoles faltaron porque por edad o por martirio perecieron, pues entonces se quedaban solos, no tenían dónde acogerse. Y es porque perdieron ese blanco. ¿El blanco es quién? El Maestro, Cristo. Eso produjo una pérdida espiritual. Pero dice la Escritura que se arrepintieron de ello. Y que incluso dice que aborrecieron las obras de los nicolaitas, que estos nicolaitas, de ellos se dice que que se habían salido de un diácono. ¿Recordáis que la iglesia escogió a 7 diáconos? El último de ellos se llamaba Nicolás, el séptimo. Y se dice que si estos habían salido de Nicolás. Pero claro, tenían unas ideas pues gnósticas, misticismas, filosóficas, que esto posiblemente Nicolás no se las transmitió. Fue una herejía. Seguramente salieron de otro movimiento. De todas maneras, fue un movimiento que duró poco. Duró unos pocos años y luego desapareció. Pero en principio hacían daño, porque sabéis, ellos decían que las obras de la carne no afectaban a la pureza del alma, y por lo tanto tú podías adulterar, podías fornicar, podías comer cosas sacrificadas a los ídolos, no pasa nada, serás salvo igualmente. Es decir, disfrazaban, ¿verdad? El error, no pasa nada, es igual, tú aunque lo practiques no pasa nada, al final todos salvos. Y eso es una tendencia que aún hoy existe. ¿Tú crees en Cristo? Es igual, tú crees en Cristo. Aunque no guardes todas las cosas, tú crees. Salvo. Salvo. Siempre salvo ya. Y no es así. Es un error que viene, fijaros, de 2000 años atrás. Fijaros, por eso decimos que el mensaje a las iglesias hoy también tiene su reflejo. Hoy tiene su reflejo en la vida que vivimos. Pero aquí que el Señor dice, bienaventurado, dice, el que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya hablamos de lo que es oír, ¿verdad? ¿Oír qué es? Aceptar aquello que se te está diciendo y moldearlo a tu vida, para que ella cambie y se adapte a ese mensaje. Esto es el oír la palabra de Dios en la vida del creyente. Y al vencedor dice que se le promete restauración en el Edén celestial. Y que comerá, dice, ¿de qué? Del árbol de la vida. Luego veremos al final estas promesas que hay a estas 4 primeras iglesias de las cuales hablaremos hoy. Dice que te daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios.
Sabemos cómo el Edén, según nos dice Ellen White, fue trasladado al cielo. Y allí está el árbol de la vida. Ella lo vio en visión, estando en espíritu en el lugar. Dice que vio un árbol que tenía 2 troncos, uno a cada lado del río, de ese río de la vida. Y vio que era como un puente, ¿no? que estaba afincado en los 2 márgenes del río, el árbol de la vida. Pues de ese dice que estos, la iglesia de Éfeso fieles, finalmente comerán de ese árbol. Pero el mensaje solo es para ellos. ¿No promete el Señor que todos los fieles comerán para crecer en estatura, en inteligencia, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo, de Adán, etcétera? Pues todos, no solo para ellos, es para todos, ¿verdad? Vamos adelante. Yo hago un poco de resumen, ¿verdad? Porque si realmente tenemos que entrar en todos los detalles, podríamos estar mucho tiempo. La segunda iglesia, Esmirna, nos dice el pasaje, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es interesante notar, como el mensaje final es distinto que al que se da a Éfeso. Esmirna. ¿En qué fechas podríamos datar el periodo de esa iglesia? Pues desde el año más o menos 100, cuando terminó Éfeso, hasta más o menos del 323, la época de un emperador romano. Si no recuerdo mal, se llamaba Constantino. Pues más o menos hasta esos años. Fijaros que es una iglesia que no tiene palabras de condenación. No se la condena. No se la condena. Esmirna dice que es una palabra que puede significar mirón. Mirón parece ser que es una especie de ungüento para embalsamar a los muertos. También dice que puede ser mirra. Mirra, que mirra es un perfume, ¿no? A Cristo se le entregó mirra cuando nació, ¿verdad? Por parte de los magos. Ese sería el significado, ¿verdad? Es decir, que es una iglesia que tenía que, por así decir, ungir, perfumar, llenar de buen olor, ¿verdad? El ambiente, sobre todo los creyentes, ¿no? Con el Evangelio. El versículo 9 se nos habla acerca de que tendría tribulación y pobreza. Es decir, la tribulación, ¿qué quería decir? Pues que en ella nacerían las persecuciones, comenzarían las persecuciones. Hablamos del año 100, más o menos, de nuestra era, pero serían persecuciones intermitentes por parte del Imperio Romano. Entre ellos, emperadores como Trajano, como Adriano, como Decio, Marco Aurelio, del cual pues tal vez hemos oído hablar más, ¿no? Valeriano, etcétera. Ellos cada X tiempo pues levantaban persecución contra los cristianos. Era tiempo de mártires. Fueron fieles incluso hasta la muerte, no temían. Aunque muchos se les quitó la vida, no temían. No era una iglesia próspera como Éfeso, pero espiritualmente dice el texto que eran ricos. Conocían la verdad, la vivían. Aquí es cuando comenzaron a los cristianos a ser echados a los fosos, a los leones, a los circos romanos, etc. En esta época. Por eso había mártires. Se habla de algunos que se dice ser judíos, pero no lo son. Es decir, algunos que pretendían servir a Dios, pero realmente servían al enemigo, al diablo.
y eran acusadores y calumniadores también de los hermanos. Las sinagogas eran fuente de persecución contra los cristianos. ¿Qué les pasó a los discípulos? ¿Os acordáis? Cuando Cristo muere, dice que se levantó una tremenda persecución en Jerusalén y tuvieron que huir a otros lugares. ¿La persecución por parte de quién? De los judíos. Y aquí persistía. Los judíos estaban en contra de eso que ellos llamaban el camino. Estaban en contra y los perseguían, y los denunciaban al imperio para que los tomasen y les quitasen la vida. Pero hay aquí una promesa en el versículo 10. No temas nada, es decir, no tengas ningún temor, porque el Señor que anda por entre medio de los candeleros vigila a su iglesia. Sabían que como a otros cristianos les tocaría sufrir persecución, pero Cristo los consuela con no tener temor. Si mueres a causa de Cristo, el galardón está garantizado. Y eso es lo que les dotaba de esperanza, de valentía. Se dice que muchos de ellos eran devorados en los circos romanos y cantaban himnos mientras eran devorados. Y se quedaban las gentes pasmadas. ¿Cómo es posible? Y es porque realmente no tenían ese temor. Fijaros. Versículo 10 nos habla de que iban a ser probados. Satanás los iba a someter a persecución para obligarlos a renunciar a su fe. Las tretas que el diablo empleó al principio, ¿verdad? Perseguir con violencia para hacer que la fe se pierda, que se retracten. Dios permitiría esa persecución para que su fe fuera fortalecida y para probar la sinceridad de esa fe. Dios iba a permitir esa persecución, porque el Señor no se la iba a quitar. Igual como no se la quitó luego a otros periodos que vinieron de la iglesia. Todo esto duró como unos 200 años, los cuales los cristianos eran perseguidos, no siempre de forma seguida, pero sí, de tanto en tanto había un nuevo emperador, otra ley contra los cristianos, venga, persecución a los cristianos. Y así iba sucediendo. El Imperio Romano tenía temor que su medio de vida quedase influenciado por el cristianismo. Por eso los perseguían. Como ellos adoraban a un solo Dios, y los romanos tenían tantos, tenían temor de perder todo ese cultura, todo ese estatus. Tenían temor. Nos habla de que tendrían tribulación por 10 días. Claro, aquí estamos hablando de profecía. Un día es equivalente a un año en la Biblia, ¿verdad? Pues 10 días, ¿qué serían? 10 años, ¿no? Pues muy bien. El emperador Diocleciano, en el año 303, decretó, pues, por así decir, la extinción, por así decir, de los cristianos. Y durante 10 años, del 303 al 313, fueron tremendamente perseguidos, a tal punto que casi desaparecen. Fijaros, es tremendo, Incluso dice que se tomó a los dirigentes, a los pastores, se los torturaba, se les quitaba la vida para hacer que los feligreses abandonasen la fe. Fijaros, todo esto son las prácticas que se empleaban en aquellos tiempos. Pero sabéis, esas prácticas ya estaban siendo llevadas por Roma. En el año 313, cuando concluyeron esos 10 años de persecución, Constantino elaboró un decreto que concedía plena libertad a los cristianos y a sus prácticas, porque él se convirtió al cristianismo. Y entonces dio libertad para que los cristianos pues, pudieran seguir haciendo sus prácticas, momentáneamente, lógicamente. Y la promesa que se encuentra aquí es que no recibirían daño en la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Es después del milenio, ¿verdad? Cuando todos los malvados, diablos, sus ángeles, serán lanzados ¿dónde? Al lago de fuego y azufre, y allí desaparecerán para no existir nunca más. Pues la promesa es que no vas a recibir esa segunda muerte. Por lo tanto, ¿qué va a recibir? La vida, ¿no? La vida.
Vamos adelante. Iglesia de Pérgamo. No, luego veremos esto. Luego ya cambiaremos al final. Pérgamo, el versículo 12 al 17 nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas también, como en la iglesia de Esmirna, al que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Top secret, Es un nombre secreto, que hasta que no sea dado, no se sabrá, ¿Qué periodo ocupa la iglesia de Pérgamo? Pues si la otra concluyó en el 323, pues esta nace ahí. 323 más o menos hasta el 538. Una fecha importante, 538, Muy importante, Éfeso significa altura, elevación. Perdón, Pérgamo. El versículo 12 nos habla acerca de una espada de 2 filos, que hemos estado hablando en la escuela sabática, ¿verdad? La espada de 2 filos. La espada de 2 filos que hemos hablado antes es aquella espada que es la palabra de Dios que penetra, ¿verdad?, adentro, hasta las entrañas, discierne todo, las intenciones del corazón de la persona, ¿verdad?, y la moldea para que sea digna, para Cristo, ¿verdad? Pero esta no significa esto, sino que esta espada es como una herramienta de castigo. Es una herramienta de ejecución que sale de la boca de Cristo. Vamos a leer Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y aquí veremos el primer significado. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí representa la palabra de Dios, ¿no?, que entra en el corazón humano y cambia a las personas. Pero vamos a leer ahora Apocalipsis 19, versículo 15. Y fijaros, ¿qué dice aquí? Aquí está hablando acerca del jinete del caballo blanco, que es Cristo. Y dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. ¿Os fijáis el significado de aquí que tiene la espada de 2 filos? No es la que convierte corazones, es la que castiga a aquel que no ha obedecido, que no ha aceptado. Y eso es un castigo que vendrá posteriormente, después, cuando Cristo regrese, ¿verdad? Es la misma con 2 efectos. Bueno, tiene 2 connotaciones, sí, por así decir, tiene estas 2. Se habla aquí que en medio de esta iglesia está la silla de Satanás. Dice que en Pérgamo, en el año 29 a.C., se instauró el culto al emperador y se denominó al emperador Dios. Y claro, la gente tenía que adorarle como tal. ¿Qué pasaba? Los cristianos no querían, porque ellos solo podían adorar al Dios del cielo, no a un Dios terrenal. ¿No os suena de algo que hay un imperio hoy que también dice que necesita recibir adoración por parte de todos? Necesita adoración y requiere adoración,
que cuando alguna jerarquía de la tierra, de algún país, va a visitarle, se rinde a sus pies, le besa la mano, va vestido de negro porque él va de blanco. ¿Habéis fijado estas cosas? Mirad de dónde viene. Año 29 antes de Cristo, Imperio Romano. Fijaros. Los cristianos fueron perseguidos por negarse a este culto, a adorar al emperador. Había en este lugar, en Pérgamo, había muchos centros de adoración paganos, es decir, la silla de Satanás. Eso era para Satanás, era eso un paraíso. En ese periodo de Pérgamo fue cuando el papado consolidó su posición como cabeza religiosa y política en Europa occidental. En el periodo de Pérgamo. Es cuando destruyó a todos aquellos pueblos arrianos que le estorbaban y quedó como líder. Era una combinación del papado de paganismo y cristianismo. Si miramos hoy, ese poder que se inició entonces, que hoy aún sigue y seguirá hasta el mismo momento del fin, tiene ese poder, ¿verdad? Y tiene una mezcla, ¿qué? De cristianismo, ¿con qué? Con paganismo. Antes hablábamos, ¿verdad? De la Virgen María y de Jesús, ¿verdad? Para ellos no es la Virgen María ni es Jesús, es Astarte, es Tamuz, ¿verdad? Los tienen esos conceptos que venían ya de Babilonia, la adoración que tienen al sol, ¿verdad? Todos esos rosetones que vemos, adoración al sol, ¿verdad? El cambio del día del Señor, el cambio del día de reposo. El Señor dice, soy Señor del sábado. Ellos no, el domingo, porque la Iglesia tiene poder para cambiar incluso ese día, ¿verdad? Y tienes que adorar en domingo. Y bueno, solo hace falta ver las conferencias que Víctor hace, ¿no? Acerca de los viajes que se está haciendo el Papa a diferentes países y cómo está trabajando el observar el qué, el guardar el qué, el domingo. Está moviendo en Chile y en Turquía y allí donde va, moviendo el domingo, ¿verdad? Solo tenemos que ver eso, es una mezcla, pero ¿eso es el camino del Señor? ¿Es el día del Señor? No, ha hecho una mezcla, ¿verdad? Se nos habla aquí de un siervo llamado Antipas, mi testigo fiel. Antipas parece que quiere decir antipapas, es decir, parece ser que era un movimiento cristiano que estaba en contrario y denunciaban el poder papal como hereje. Y claro, por ese hecho, pues fueron lógicamente dejados en paz, ¿no? Perseguidos. Dice también, versículo 14, que tiene la doctrina de Balaam. Hemos oído hablar de Balaam, ¿verdad? Yo hace un tiempo hice un sermón acerca de Balaam también. Había sido un profeta de Dios, pero ¿sabéis? Fue comprado por el rey Balac para maldecir a aquel pueblo que salió de Egipto, que estaba ordenadamente esparcido allá en el valle. Y él tenía que ir para maldecir a causa de poder recibir por recompensa, ¿verdad? De hacerse rico. Y estaba dispuesto a maldecir al pueblo de Dios. Y como el Señor no se lo permitió, ¿qué acabó haciendo con aquel pueblo? Engañándole, llevando a las hijas de las tribus paganas para que corrompieran a los israelitas. Y allí pues hubo adulterios, fornicaciones y hubo de todo. Y aquel día murieron miles de israelitas a causa de Balaam, del consejo de Balaam. Esa doctrina era el propósito dividir y arruinar a la iglesia, fomentando prácticas prohibidas para los cristianos, como el adulterio, por ejemplo. Balaam fomentaba intereses personales. Él quería maldecir para tener intereses personales. Al final no los obtuvo, al contrario. Al final fue ejecutado por el mismo Israel, murió.
En Números 31 habla acerca de él, y esta experiencia. Esas prácticas eran buscar unidad entre iglesia y Estado, entre la iglesia y el mundo. ¿Y hoy qué ha hecho este poder? ¿No es un poder que rige la política del mundo? Incluso es un Estado. No es solo un poder religioso, sino que es político. Es un Estado, ¿verdad? Y todo el mundo, ¿qué dice la Escritura? Todo el mundo en pos de la bestia, ¿verdad? Y todo el mundo escucha lo que él dice. Allá donde va, expectantes, ¿verdad? Millones de personas, dignatarios, todos detrás de él, obedeciendo a lo que dice. Y bueno, vemos lo que hay detrás. Laudato si, ¿verdad? El cambio climático, el domingo y tantas cosas, ¿verdad? Que hay detrás. Habla también de que la doctrina de los nicolaitas estaba también en esta iglesia, Ya hemos dicho que eran gente que promovían el adulterio, la fornicación, comer las cosas sacrificadas a los ídolos, etcétera, gnósticos, que querían pues adulterar al pueblo de Dios. Por eso dice, la silla de Satanás está en medio de ti, porque por todas partes recibían engaños, herejías, por todas partes. ¿Cómo no se tenía que ser en esa época de fiel para mantenerse firme ante todo esto? Tenía que ser tremendo. El Señor le aconseja, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque había un grave peligro espiritual en la iglesia y había un peligro de perder la eternidad si cedía a esas tentaciones. Por eso muchos de ellos, pues, igual como en las otras iglesias que hemos visto, cuando daban su vida, pues lo daban creyendo que habían hecho todo por el Señor. Lo habían hecho por el Señor y que recibirían la recompensa. Se habla también en el versículo 16, por lo tanto arrepiéntete, si no vendré a ti y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Es decir, aquí está nuevamente el castigo, ¿verdad? El castigo por parte de Dios. Esto es destacable porque, bueno, se dice que Dios es amor, y es verdad. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y cuando Él tiene que hacer justicia, hace justicia. Cuando Él ha permitido que un pueblo conozca el Evangelio y no ha querido, y se ha perturbado tanto como pasó en Sodoma y Gomorra, Él tiene que hacer justicia. Por eso en un momento determinado esa espada hará su trabajo, hará esa ejecución. Se le dice que comerá del maná escondido, ¿verdad? El maná, ¿os acordáis del maná, no? Durante 40 años los israelitas lo recibieron, El maná pues es un símbolo de vida espiritual en Cristo, ¿no? Y de la futura vida eterna que el Señor dará a estos fieles, Se les habla que se les dará también una piedra blanca y en la piedra un nombre nuevo. ¿Sabéis que había una costumbre en la época, cuando se viajaba, la gente iba a los mesones? Y el mesonero, pues se veía que era una persona adecuada, una buena gente, pues le daban una piedra con su nombre. Y esa piedra era garantía de que aquí tendrás siempre las puertas abiertas, estarás como en tu casa. Era una garantía. Pero aparte esa piedra la podía utilizar la familia de la persona. Si otro día en vez de viajar yo, viaja pues mi esposa, viaja mi hijo, será bienvenido si lleva esta piedra. Era una garantía, ¿verdad? Pues esto es lo que el Señor hará con nosotros, nos dará un honor especial. Es motivo de hospitalidad. Bien, y vamos a concluir ya pues con la última iglesia, Tiatira. Si leemos el mensaje a partir del versículo 18, dice, escribe al ángel en la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, igual que los nicolaitas,
Es paralelismo, ¿eh? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira. ¿Qué periodo abarca Tiatira? Pues desde el 538, cuando el Papa obtuvo ya esa primacía, ¿verdad? Podríamos decir hasta más o menos el 560. Hay algunos teólogos que ponen la fecha de Tiatira hasta 1798, la culminación de los 1260 años, que comienzan aquí, 1260 años de persecución, en el 538. Pero hay motivos para creer que será antes, porque luego vienen otras iglesias como Sardis, en la cual la Reforma interviene, y lógicamente ya es otro periodo de la iglesia, hay cambios. Por lo tanto, diríamos que yo personalmente acepto más la fecha 1560 como fin de este periodo que 1798. Luego cada cual, bueno, puede indagar y puede ver y decir. Tiatira significa dulce sabor de trabajo o sacrificio de contrición. Sacrificio, desde luego, y mucho. Es la iglesia de la Edad Media, de la época oscura que ha vivido este mundo, triste, en el cual el mundo estaba privado de la Biblia. No podían acceder a ella, so pena de muerte. Era tremendo. Era una edad de adversidad. La llama del Evangelio casi se apagó en ese periodo, casi desaparece. Se ensalzó la tradición en lugar de la Biblia. Todo se acabó cambiando. Todo. Las obras se consideraban el medio de alcanzar la salvación. Por eso las gentes que hacían, compraban indulgencias, ¿verdad? Iban a los sacerdotes a confesarse, ¿verdad? Compraban porciones de cielo. Tenían que hacer todo lo que la iglesia dijese. Si no, te irás al infierno, al purgatorio. Serás, ¿cómo era aquello? Excomulgado. Todo esto es los inventos que hizo la iglesia como tradición en vez de bíblico, ¿verdad? Un falso sacerdocio humano oscureció el verdadero sacerdocio de Cristo. Fue sustituido. ¿No dice que el continuo sería cortado? Pues fijaros cuando comenzó a ser cortado. La reforma consistió en un revivamiento y una restauración de las verdades del Evangelio. La reforma proclamaba la salvación por fe en Cristo. Su única norma de fe y práctica era la Escritura. Y que toda persona puede presentarse por sí misma delante del gran sumo sacerdote, Jesucristo, sin intercesión humana. En cambio, este poder dice que no, que tienes que ir a un sacerdote, que es el único que puede interceder por ti. Cuando es pecador igual que tú, solo tenemos que ver las noticias. Pedofilia, pederastria, solo tenemos que ver. Pero pidiendo perdón todo se arregla, ¿verdad? Pero noticias así hay continuas. El Papa se ha encontrado en Chile con todo esto. Tremendo.
Versículo 19, dice, yo conozco tus obras, amor, fe, servidumbre, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esas obras son amor, fidelidad, servicio y paciencia. Mejoramiento en el crecimiento espiritual a pesar de las dificultades que vivía esa iglesia en ese momento. Versículo 20 dice que toleras a Jezabel. ¿Recordáis quién era Jezabel? Mujer del rey Acab, rey de Israel, pero que era pagana, que instauró pues el culto al dios Baal, ¿verdad? Por eso Elías tuvo que confrontarse con los Baales en el Monte Carmelo. Era una mujer que pervirtió totalmente la fe que el Señor había dado a los israelitas, la pervirtió totalmente. Pues esta Jezabel es analogía de este poder que hasta hoy ha llegado también, esta iglesia popular. Pero además es que dice que no querrán arrepentirse. Cuando oyen el Evangelio, no quieren arrepentirse porque están bien como están, porque estiman el poder, el dinero, la fama, ¿verdad? Y no quieren arrepentirse. Son rebeldes y desafiantes. Pero la puerta de la misericordia no se había cerrado. Aún todo el mundo tenía opción de poder aceptar los caminos del Señor. Dios nunca se separa de los pecadores. Es el pecador en todo caso que se separa de Dios. Pero Dios busca. Él siempre busca. Incluso al malhechor, incluso al hereje, Dios le busca. Pero si Él no quiere, Dios no puede hacer más. Al contrario, al final quedará que con esa espada de la cual hemos hablado haya una ejecución sobre esa persona, porque no ha querido aceptar, ¿verdad? Aquí incluso se dice, ¿no? El versículo 23 dice, las iglesias sabrán al final, ¿no? Sabrán la atrocidad que les va a venir encima por no obedecer a estos designios del Señor. Dice el versículo 24 que no te impondré otra carga. Se dice, ¿cómo es que ellos no tenían todas las verdades? No te impondré otra carga. Ya bastante tienes con lo que estás aguantando, con toda esa persecución. Dice que casi los cristianos desaparecen a causa de la persecución. Torturas, muertes, hogueras. No les impondría el Señor otra carga, no era el momento aún. Y el versículo 25 dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Retener eso. ¿Os acordáis que Apocalipsis, ya llegaremos a ello, pero habla de unas almas que están debajo del altar, que claman, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vengarás todo esto que ha pasado? Bueno, y eso pues se dan algunas derivaciones que no son las correctas. Es una simbología de aquellos que han ido al descanso martirizados, pero que esa sangre clama desde la tierra, como clamaba la sangre simbólicamente de Abel, ¿verdad? Ante las manos de Caín que le había quitado la vida. ¿Hasta cuándo, Señor? Y la respuesta es hasta que el número se complete de los que van a ser mártires. Es decir, que aún quedan un número por completar de los que van a ser mártires. Aún este periodo afecta, ese periodo que hemos visto de Tiatira, aún afecta hoy en día. Porque ese poder aún está ahí. Y ese poder volverá a sacar leyes contrarias al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios volverá a ser perseguido y casi aniquilado. Por eso la Escritura habla de ¿qué? De unos 144.000 que quedarán. El resto serán llevados al martirio. ¿Estaremos entre ellos? No lo sé. Pero ojalá el Señor nos ayude a mantenernos fieles. Porque si perecemos, la corona está garantizada. La eternidad está garantizada, siempre y cuando perezcamos por las cosas del Señor, lógicamente. Hasta que yo venga, eso es la esperanza bienaventurada,
que siempre ha sido el sostén del cristiano en todas las aflicciones que ha padecido. Y al que venciere, se dice aquí, que regirá las naciones, incluso juzgará las naciones. ¿Cuándo? Durante el milenio, ¿verdad? No estaremos allí 1000 años juzgando a aquellos que nos han salvado, y allí habrá reyes, habrá sacerdotes, habrá papas, todo estará allá, y los juzgaremos el por qué no se han salvado. Y termina, versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? Vamos a leer Apocalipsis 22, el último libro, el último capítulo, versículo 16. Dice, perdonad, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella de la mañana. Aquella estrella que hablaba Israel, ¿verdad? Saldrá estrella de Jacob, ¿verdad? La estrella resplandeciente de la mañana, Cristo mismo, les dará, Él mismo se dará a ellos. Pedro le da otro nombre. Si leemos segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, dice, segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es este lucero? Es esa estrella, Cristo, hasta que Cristo salga aquí. Y vivamos felices en este mundo a pesar de la aflicción. Que ahora estamos bien, ¿verdad? Y creemos que todo ha concluido, y que Cristo vendrá en esta condición. No, no. Sabemos, y lo veremos luego en el mensaje a la Odisea, veremos cómo esto no ha terminado. Cómo este poder volverá a resurgir otra vez, esa labor de persecución. Me gustaría que podamos... ¿Puedes cambiar? Que no he preparado yo el aparato. Aquí vemos las promesas que se da a cada una de estas 4 iglesias que en primer lugar hemos estudiado. Aquí tenemos las ruinas de Éfeso. No lo veo muy bien. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Una promesa muy bella. ¿Me pasas la segunda, por favor? Mensaje a Esmirna. El que tiene oído otra vez, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Y estos son unas ruinas de la Esmirna, lo que queda de ella. No recibirá daño de la segunda muerte. Por lo tanto, será eterno, tendrá eternidad. ¿Me pasas la tercera, por favor? Pérgamo. El que tiene oído nuevamente, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré del maná escondido y una piedrecita blanca, y en ella escrito un nombre nuevo que no conocerá solo que el que la recibe. El maná escondido. Maná, la palabra de Dios, el pan de vida, que es Cristo. Se nos dará. Y un nombre nuevo. Ya no te llamarás Luis ni te llamarás Ana, tendrás un nombre nuevo, precioso, que el Señor nos dará a cada uno. Es tremendo. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Tiatira, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, porque esto es cierto. Esto es palabra de Dios y Dios no miente. Y estas son garantías que el Señor quiere otorgar a su pueblo.
desde los creyentes primeros hasta los últimos. Por lo tanto, no es bello. Yo sé que tal vez hoy ha sido un poco más espeso, ¿no?, el tema que hemos tenido, porque habla acerca de historia, habla acerca de la problemática que la Iglesia ha padecido en este mundo a causa del diablo y esos poderes que el diablo ha levantado, pero es la realidad. Y es algo que tenemos que tomar, porque al igual que ellos lo padecieron, pero se mantuvieron fieles, nosotros hoy, en primer lugar, tenemos que mantenernos fieles, porque luego vendrá el padecimiento. Y tenemos que estar ahí, Si luego declinamos, volvemos atrás y aceptamos la doctrina de Balaam, de los Nicolaitas, etc., vamos a perder la eternidad. Todas esas recompensas que el Señor nos promete no las vamos a recibir. Por lo tanto, no vale la pena. Estamos a tan poco, no vale la pena continuar siendo fieles, aunque el Señor nos permita que tengamos que dar nuestra vida por Él. Vale la pena. Será un lapsus tan solo lo que tal vez podemos padecer, pero luego por delante va a haber una eternidad tremenda con Cristo, con nosotros. Que el Señor nos ayude. La próxima ocasión que tengamos, estudiaremos el capítulo 3. Las otras 3 iglesias son muy interesantes, para mí incluso más, muy interesantes por los mensajes que en ellas hay. Por lo tanto, que el Señor nos ayude a estudiar, incluso por nuestra cuenta, indagar qué significa todo, y que oigamos y tomemos para nosotros lo que el Señor nos dice en su palabra. Vamos a levantarnos y oramos. Señor y Padre, te agradecemos porque tú nos has dejado tu santa palabra. En ella vemos, y Juan lo vio, toda esa expectativa que la Iglesia va a recibir a través de los tiempos en estos 2000 años de historia que quedaba en este mundo. Sin duda alguna, él se sentiría dolido de ver cómo tu Iglesia sería así vilipendiada, castigada por el diablo. Pero la esperanza estaba en él, como estaba en todos esos mártires que padecieron, que tú un día vendrías, los levantarías de esa tumba y les darías, Señor, la eternidad. Señor, ayúdanos para que nosotros que vivimos en estos últimos tiempos aprendamos de ellos. Todo lo que está escrito para nuestra enseñanza, que podamos aprender, lo pongamos en práctica en nuestras vidas, para que de esta forma nos mantengamos fieles, a pesar de que puedan venir dificultades, porque sabiendo que si vencemos, tú nos darás esa corona de vida y podremos estar contigo por la eternidad. Señor, que eso nos mueva, que esa esperanza nos llene de gozo y de ganas de salir, de predicar el Evangelio, para que otros muchos puedan también vivir esa esperanza que nosotros tenemos. Perdónanos nuestras muchas deficiencias, Señor, y ayúdanos a ser perfectos, si es tu voluntad. Despídenos con tu paz, tu bendición, y ayúdanos a guardar tu santo día. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.